Así es. Si hay algo que todos podemos hacer es cantar de la fidelidad y de la bondad de Dios. Muchas gracias. Señor les bendiga, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Es un gozo verlos nuevamente. Para los que nos están visitando por primera vez, mi nombre es Israel Iglesias, soy uno de los pastores aquí en la iglesia Geso, en el campus de Santa Rosa. Y disculpe que hoy mi voz no me quiere ayudar, no me quiere acompañar. He estado hablando, creo que demasiado esta semana. Quisiera compartir con ustedes brevemente dónde vamos a seguir continuando este año en cuanto a la predicación. Primero que todo, gracias, Pastor Tomás. Y gracias al hermano Carlos por haber predicado 2 excelentes sermones las últimas 2 semanas. Aunque no estuve presente, los escuché. Pude verlos ustedes a través de la transmisión en vivo y pude escuchar ambas predicaciones y fue de gran bendición para mi vida haber estado escuchando esas prédicas. Mirando el resto del año 2025, vamos a continuar con las bienaventuranzas, las vamos a terminar. De hecho, el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ahí es donde encontramos las bienaventuranzas. El Sermón del Monte queremos cubrirlo completo, pero este año vamos a poder cubrir el capítulo 5 en su totalidad. Así que antes que se acabe el año, Mateo capítulo 5, vamos a cubrirlo. Vamos a tener también en este año algunas predicaciones temáticas. Se aproxima el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Vamos a tener servicio ese Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y vamos a tener después del Domingo de Resurrección una miniserie de 3 domingos que se va a titular La bendición de saber. Especialmente cuando vienen personas nuevas a la iglesia, nuevos creyentes, la bendición que nosotros podemos tener la seguridad de que este libro es la palabra de Dios, que podemos tener la seguridad de conocer al Señor, de la salvación y que hay un gozo en ser creyentes. Se me cayó ahí las notas, ¿verdad? Las debo recoger entonces. Después de esa serie vamos a tener un verano en los salmos, vamos a cubrir 7 salmos diferentes. Estuve mirando la encuesta que hicimos acerca de la predicación, muchos de ustedes me dieron magníficas sugerencias e ideas. Vamos a tener una serie para la familia, en esa serie para la familia vamos a cubrir la importancia del matrimonio, vamos a cubrir la crianza de los hijos, vamos a hablar acerca también de la soltería en la iglesia, aquellos que todavía no se han casado, y vamos a hablar sobre el perdón, el poder del perdón, que es tan esencial para las relaciones. Después vamos a tener una serie sobre la generosidad y vamos a terminar el año en el libro de Apocalipsis. Vamos a cubrir los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Muchos de ustedes me pidieron que hablara sobre Apocalipsis y vamos a tener la oportunidad de aprender más acerca de ese libro que a todos nos gusta pero nos da miedo y que es difícil de entender. No podemos tapar el sol con un dedo, entendemos esa parte del libro de Apocalipsis. Cada año nosotros vamos a compartir con ustedes hacia dónde vamos en cuanto a lo que es la predicación, qué esperar del púlpito. Todos los años yo tomo tiempo para sentarme y preparar un calendario de predicaciones para ese año, basado en lo que Dios está haciendo en medio nuestro, basado en las necesidades de la iglesia. Buscamos en oración y buscamos también el apoyo de ustedes y la interacción con ustedes para saber qué está tomando en sus corazones y saber cómo mejor servirles. Ahora, en este día y en los próximos 4 domingos vamos a tener una serie que se titula Con Todo. Y antes de abundar más acerca de esta serie que se titula Con Todo, que habla sobre nuestros valores fundamentales,
¿Cuáles son aquellas características de un discípulo de Cristo? Cuando pensamos en un cristiano, ¿cómo luce seguir a Jesús? ¿Cómo luce aquellas personas que ahora son salvos? Pero antes de abundar en ese tema, vamos a leer, vaya conmigo al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25, y después vamos a orar. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Ahora versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de llamarnos hijos de Dios. Y todo gracias a lo que tú, Jesús, lograste en la cruz a nuestro favor. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros día a día. Gracias porque tú has abierto un camino mejor a través de tu obra. Gracias porque podemos tener la confianza que al orar en los méritos de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias porque nos tenemos los unos a los otros y podemos los unos a los otros estimularnos al amor y a las buenas obras y considerarnos los unos a los otros para juntos seguirte a ti. Gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tu iglesia. Y esa iglesia que se ve expresada localmente a través del mundo. Gracias, Jesús, porque tú vas a regresar por tu iglesia. Y mientras nosotros esperamos ese día, es nuestra oración que nos ayudes a hacerte fieles a ti, a congregarnos, a cantar a tu nombre, a servirnos los unos a los otros, a ayudarnos, a animarnos, a exhortarnos, a aconsejarnos, a apoyarnos, a seguirte a ti, oh Jesús, y a ser discípulos y traer gloria a tu nombre. Señor, bendice la predicación de tu palabra. El predicador, Señor, es insuficiente para tener cualquier impacto en las vidas de los oyentes. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Por eso te pedimos que tú nos bendigas, que tú hables a nuestras vidas y que este tiempo sea un tiempo especial, porque tú, Dios Espíritu, estás obrando en nuestros corazones para tu gloria y nuestro beneficio eterno. Y si usted está de acuerdo con esa oración, diga amén, por favor. Una de las cosas que más disfruto de regresar a la Florida es mi familia. La familia de sangre que tengo allá en la Florida, y especialmente a mi madre. Y cuando llegamos a la Florida, el día siguiente ella nos estaba esperando, nos había invitado. Yo me quedé en casa de mis suegros con mi esposa y con los niños. Y al día siguiente de llegar a la Florida fuimos a casa de mi madre y ella nos estaba esperando con un almuerzo, con todas aquellas cosas que nosotros nos gusta, y tenía
aperitivos, tenía carne, tenía verduras, tenía ensalada, tenía garbanzos, tenía postres, como 10 platos diferentes para un almuerzo. Y era la forma de ella realmente de amarnos, ¿no? Ella no se cohibió de darnos nada, nos dio todo lo que ella tenía, nos dio todo lo que ella sabía que a mis niños y a mi esposa y a mí nos gusta y disfrutamos. Sin reservas, nos dio lo mejor, vino preparada con todo. Y esta serie que se titula Con Todo, habla acerca de esa realidad del creyente. Aquellos que somos seguidores de Cristo no queremos seguir a Jesús con reservas, ¿verdad? Queremos seguir al Señor con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando hablamos de un seguidor de Jesús, hay cosas básicas en la vida de un creyente. Algo básico para el creyente es que se congrega. Algo básico para el creyente es que camina con otros cristianos en grupos de crecimiento para aprender mejor la palabra, para orar los unos por los otros, para ayudarnos, como dice Hebreo, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que nadie se quede atrás, sino que todos estemos caminando juntos y buscamos en la iglesia también servirnos para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y todo eso entonces redunde en el último tema de esta serie, que va a hablar acerca de ir y compartir las buenas nuevas. Y esas son 4 cosas fundamentales en la vida de un creyente. Son los valores fundamentales de un discípulo de Cristo. Cuando Cristo nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Piensa en esta afirmación: porque tengo una relación con Dios, es decir, ahora yo conozco a Dios, ahora Él está en mi vida. Porque tengo una relación con Dios, ahora tengo una relación con la familia de Dios. Esas son 2 verdades bíblicas que definen a todo creyente. El creyente está en una relación con Dios y por consiguiente ahora es parte de la familia de Dios. Y como familia tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades son que nos congregamos, nos servimos unos a otros, nos ayudamos unos a otros a seguir a Jesús. Y usamos nuestro tiempo y recursos para que el Evangelio llegue entonces a aquellos que no le conocen. Congregarse, reunirse no es una opción para el creyente. De hecho, el congregarse, el poder ser parte de una iglesia, es parte de la provisión de Dios para tu vida, para que tú puedas experimentar a Dios de una forma que por ti solo no vas a poder lograr. Es parte de la provisión de Dios para una vida cristiana auténtica. Si tú quieres que tu vida como seguidor de Jesús sea todo lo que puede ser, entonces tú no puedes seguir a Jesús solo. Si tú realmente quieres que la vida como creyente sea todo lo que Dios ha diseñado para que sea, experimentes a Dios como Cristo dijo ahí en Juan 8, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa vida abundante del creyente es imposible experimentarla como llaneros solitarios. Por eso cuando hablamos de un seguidor de Jesús, la Biblia siempre tiene en mente la vida en comunidad. Los creyentes en el Nuevo Testamento eran parte de una iglesia, no había tal cosa como un creyente aislado. Estaba conectado a un cuerpo de creyentes. Así que asistir a la iglesia no solo es útil, sino que también es un mandato. No solo es provechoso, sino que también es necesario. Necesitamos congregarnos. Congregarse debe ser una prioridad, debe ser el deseo de cada creyente
reunirse con la iglesia el domingo. Marby, mi esposa, y yo, que ahí está al lado de Keila, una de las cosas que nosotros hemos decidido hacer como familia cuando vamos de viaje, no importa dónde estemos, es que si es domingo buscamos una iglesia para congregarnos. Nosotros creemos que, en nuestra convicción, que el creyente, tú nunca tomas vacaciones de ser cristiano, ¿verdad? Tú siempre eres cristiano, no importa dónde tú estés, aun cuando estás de vacaciones. Y nosotros, como familia, hemos decidido eso, que cada vez que estemos fuera, si es domingo, no importa dónde estemos, tratamos de buscar una iglesia en congregarnos. Y en este viaje tuve la oportunidad de regresar a la iglesia que yo pastoreé por 10 años. Estuvimos con ellos el primer domingo. Y el último domingo que estuvimos en la Florida, visitamos la iglesia de un amigo, y tengo una foto para ustedes. Esta iglesia estuvo 28 años reuniéndose en una escuela, porque no tenían edificio. Y el domingo pasado, estuvimos con ellos, fue la inauguración de su primer edificio como iglesia. Después de 28 años en una escuela, en el auditorio de una escuela, donde tenían que armar y desarmar todos los domingos. Y fue un gozo estar con ellos y reunirnos y recordar de que la iglesia de Cristo es mucho más allá que nuestro contexto aquí. Somos parte de este cuerpo llamado la iglesia que se manifiesta a través del mundo entero y vemos cómo Dios está obrando a través del mundo, salvando a pecadores, edificando a su iglesia, y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de eso. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de lo que Dios está haciendo en su pueblo y a través de su pueblo. Y yo estoy convencido de que cuando nosotros procuramos a Dios juntos, y diga juntos por favor, cuando buscamos a Dios juntos, experimentamos al Dios vivo. Este principio de congregarse, de reunirse con otros cristianos, era la práctica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía, era una prioridad para la iglesia de ayer, o fue una prioridad para la iglesia de ayer, y debe ser una prioridad para la iglesia de hoy. Ahora, cuando nosotros pensamos en este tema de congregarse, de conectarse con Dios en adoración, con su pueblo, no hay un versículo que pueda explicar esto en su totalidad. Así que el día de hoy no vamos a estar en un solo versículo. Comenzamos leyendo Hebreos capítulo 10. Al final de esta predicación vamos a regresar ahí. Pero mientras caminemos con el resto del mensaje, vamos a ir a diferentes versículos, diferentes pasajes, que nos van a ayudar a edificar sobre este principio de conectarse, de congregarse, de regularmente, semanalmente estar con el pueblo de Dios. Vamos a analizar varios textos, y el primero de ellos va a ser 1 Corintios 16:2, que va a aparecer en la pantalla. Note que Pablo dice en 1 Corintios 16:2, el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, pero note que Pablo dice el primer día de la semana. Para los judíos el primer día de la semana era el sábado. Ahora, para la iglesia hubo una transición del sábado al domingo, y la razón fue porque Cristo resucitó un domingo en la mañana. Hubo una transición en la iglesia primitiva del sábado al domingo, ya que Cristo resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana. Ahora noten que el primer día de la semana, en este contexto en particular, Pablo está hablando acerca de una ofrenda que se estaba recogiendo en la iglesia en Corinto para ayudar a otra iglesia más pobre. En este caso era la iglesia en Jerusalén. Pero ellos se reunían cada semana, y parte de su adoración era, en este contexto, vemos aquí, adorar al Señor con los recursos que Él nos ha confiado. Otro versículo que podemos ver este principio está en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba
pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso o su predicación hasta la medianoche. Ya no quiero escuchar cuando alguien diga que el pastor está predicando largo, Pablo predicaba hasta la medianoche. Ahora, se da a entender que se reunían regularmente el primer día de la semana. No te dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, era una práctica normal para la iglesia. Déjenme darles otro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 11, va a salir también en la pantalla. Pablo usa la frase cuando os reunís, o algo similar en este contexto, 5 veces. Versículo 17 dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo porque os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay una diferencia en reunirse en la casa con amigos o con otros creyentes para ir a almorzar. Hay un principio que vemos en las Escrituras, que los cristianos se reunían como iglesia. Versículo 20 dice, por tanto, cuando os reunís. Versículo 33 dice nuevamente, hermanos míos, cuando os reunáis. Y versículo 34 dice nuevamente esa expresión, os reunáis. Ahora, 3 capítulos más tarde, en el capítulo 14, versículo 26, Pablo usa la misma expresión. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para la edificación. No es normal ser cristiano y estar contento de no congregarse. No es normal que tú profeses a Jesús como tu Señor y Salvador y estés contento del congregarse sea algo si es conveniente. No es saludable el dejar de congregarse. Y si eso te caracteriza a ti, es algo que tienes que abordar en tu vida. Es algo que tienes que confrontar. Nosotros que ya vamos para 2 años aquí en California, una cosa que hemos aprendido es poder calentar la casa con fuego, ¿verdad? En la Florida no necesitábamos eso, porque no había mucho frío, el frío no duraba, pero aquí el frío dura un poco más. Y algo que he aprendido es a poder comenzar un fuego. Al principio cuando llegamos, el fuego no duraba, se me apagaba todo el tiempo. Se ahogaba la llama, pero hemos aprendido. Y si tú en un fuego, tú tomas uno de esos carbones y tú lo sacas y lo separas y lo observas, se va a apagar, ¿verdad? Pero si tú tomas ese carbón y lo pones nuevamente junto con los otros carbones en esa llama de fuego, inevitablemente va a tomar calor y va a tomar vida otra vez. Y eso es una ilustración de una u otra forma con nuestras vidas. Si el cristiano anda aislado, anda solo, inevitablemente tu vida como creyente se va a apagar. Pero si tú estás con el cuerpo de Cristo, caminando regularmente, yo te aseguro que tu vida no va a ser igual. Y yo entiendo que tenemos días malos, pero necesitamos estar juntos. Yo entiendo que hay días que uno tiene deseo de quedarse en casa. Seamos sinceros en la iglesia, muchas veces yo como pastor he tenido deseos de quedarme en casa en vez de venir y predicar. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Eso sucede porque somos humanos y nosotros como humanos tenemos días buenos y tenemos días malos. Ahora,
tenemos nosotros que entender de que no puede ser la norma quedarnos en casa. Jesús murió por la iglesia. Jesús murió por individuos para reunirnos en un solo cuerpo. Jesús no murió por ti para que tú te quedaras en tu casa y decir, bueno, ya soy salvo, algún día voy al cielo, mi salvación está asegurada. Y es verdad, no necesitamos venir a la iglesia para ser salvos, pero hemos sido salvados para estar con la iglesia. Escucha lo que dice Juan capítulo 10. Cristo hablando en los versículos del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. En ese contexto, Cristo estaba hablando de los judíos y estaba hablando de los gentiles que él iba a salvar. Que esas ovejas que no son de este redil, del pueblo judío. Dice, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús ama a la iglesia y tú también deberías amar la iglesia. Y yo debería también amar la iglesia. Ahora permíteme con el tiempo que nos queda darte 5 razones por qué congregarse. 5 razones por qué congregarse. Y si le gusta tomar notas, la primera razón es congregarse era una prioridad para la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban, es decir, el pueblo de Dios, los creyentes, los que habían creído, los que habían sido salvos, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, y esa es la palabra koinonía. Koinonía, habla acerca de esa realidad del pueblo junto. Comunión no es diversión. ¿Todos en favor de divertirse? A mí me gusta divertirme, ¿verdad? La diversión es importante, pero koinonía no es ahora que tuvimos un barbecue y la pasamos bien durante el Super Bowl. Koinonía se traduce algunas veces como participación. Ellos estaban dedicados a participar juntos como iglesias. Se traduce como colaboración, se traduce como compartir. Ellos estaban dedicados a participar, a colaborar, a compartir la vida cristiana juntos y colaborar en la misión de hacer discípulos. Así que básicamente cuando hablamos de que ellos estaban dedicados a la koinonía, ellos estaban dedicados los unos a los otros, estaban dedicados a juntos seguir a Jesús y ayudar a otros también a hacerlo. No solo hemos sido llamados a seguir a Jesús, sino que hemos sido llamados que mientras vamos creciendo también vamos ayudando a otros. Y uno de los principios de seguir a Jesús es el congregarse. El domingo, iglesia, es el mejor día de la semana. El domingo es el día en que podemos nosotros estar con el pueblo de Dios. El domingo es el día en que podemos estudiar el libro que Dios escribió. El domingo es el día en que podemos cantar juntos alabanzas al Señor. El domingo es un día especial. Me topé esta semana con una foto del 2010. ¿Alguien reconoce ese estadio? No las personas que están ahí, sino el estadio. Eso hace 15 años atrás. Ese es el estadio de béisbol del equipo de Chicago, los Chicago Cubs. Ese estadio se construyó en el 1914 y en ese estadio nunca se ha ganado la Serie Mundial. Es el segundo estadio más antiguo que queda todavía vigente en los Estados Unidos, después del estadio de los Boston Red Sox. Ahora, este estadio, los Chicago Cubs que no han ganado ahí, ganaron hace un año atrás o 2 años. Bueno, chequeen después en Google. Pero este estadio siempre está lleno. Un estadio donde el equipo no gana, por así decirlo, pero siempre está lleno.
Entonces, la gente le gusta ir ahí a comer cacahuetes o maní y a comer perros calientes y a pasarla con otras personas. Los aficionados van allí y llenan el estadio sin importar si ganan o pierden. Siempre está lleno. Ahora, esa es una hermosa imagen de lo que es comunión. Del cristianismo no es un deporte solitario. El cristianismo es juntos, en las buenas y en las malas. Ganemos o perdamos, juntos, porque nos necesitamos los unos a los otros. Dile a tu vecino, nos necesitamos. Ahora, ¿por qué nos reunimos? Número 2, no solamente nos reunimos porque congregarse es una prioridad para la iglesia. Número 2, nos reunimos para adorar. Efesios 5, versículo 19 al 21, Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Así que la respuesta normal del creyente lleno del Espíritu Santo es querer cantar al Señor, adorar en comunidad, cantando y alabando juntos. Nos reunimos para alabar a Dios. Venimos a la iglesia primordialmente para dar, no para recibir. ¿Usted sabía eso? Y yo estoy a favor de que, y yo oro que el mensaje sea una bendición para tu vida y que tú recibas. Y hay muchas personas en esta iglesia que sirven fielmente para que, en la meta, con el fin de que tú recibas. Pero la iglesia primordialmente no es para recibir, sino es para dar. Para dar gloria al Señor, para darle alabanza al Señor. Y es cuando damos que recibimos. Y cuanto más tú conozcas a tu Salvador, más deseos vas a tener de adorar al Señor. Así que nos congregamos para adorar. Y cuando hablamos de adorar es importante reconocer que en la iglesia hay diferentes personalidades. Cuando hablamos de adorar no estamos hablando solamente de levantar las manos o ser expresivos en nuestra adoración. Hay momentos para eso. Tú puedes adorar sin levantar las manos, puedes adorar sin abrir tus labios. Puedes adorar de ambas formas. Pero debería ser natural para un cristiano querer cantar alabanzas al Señor. Hay una preocupación, o mejor dicho, cuando pensamos en la iglesia I mayúscula, la iglesia en general, no solamente cuando hablamos de nosotros, la iglesia de Cristo, a través del mundo entero. Cuando pensamos en la iglesia, hay una preocupación. Y la preocupación es que a menudo tú ves a muchas personas en la iglesia aburridos. Estando en el servicio como mirando su reloj y decirle, ¿cuándo el pastor ya va a terminar de hablar? O 5 canciones hoy, wow. Creo que estamos tomando mucho tiempo. Y parecemos aburridos durante el culto. Y la música parece no tener ningún efecto en las personas, y la predicación parece no tener ningún efecto en las personas. Entienda esto. A Dios no le impresiona nuestros actos externos. Dios quiere que nuestro corazón esté realmente conectado en adoración con el Señor. Y hay personas que llevan sentadas en las iglesias por muchas décadas y nunca han experimentado una adoración verdadera. ¿Por qué? Porque no son salvas. La adoración, la comunión es para creyentes. Comienza con la salvación.
No vas a poder adorar al Señor si usted no es cristiano. Usted necesita primero reconocer a Cristo como su Señor y Salvador para que entonces tenga un corazón que esté vivo para con Dios, para que Dios cambie su corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón ahora que anhela adorar, que desea crecer, que sabe que no está donde deberíamos estar, pero no estoy donde yo estaba antes. Un corazón que quiere crecer y adorar en espíritu y en verdad. Como decía David en el Salmo 51, de que Dios quiere la adoración en lo íntimo. Tú necesitas, si no eres salvo, necesitas ser salvo hoy. Y la salvación inevitablemente te va a llevar a la adoración. Ahora, ¿por qué asistimos a la iglesia cada semana número 3? Para escuchar la palabra y orar. Dice 1 Timoteo 3:15, hablándole a la iglesia: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Así que la palabra de Dios nos da los principios, nos enseña cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y la iglesia es columna y sostén de la verdad. Nos congregamos, asistimos a la iglesia para escuchar la palabra y orar. Usted está en una iglesia donde el predicador no se preocupa por lo que usted piensa acerca del mensajero, sino más bien su preocupación y lo que más le importa es ser fiel al libro que tienes ahí en tus manos. Mi máxima prioridad no es caerle bien a todo el mundo, sino es ser fiel a el Dios de la Biblia y la palabra de Dios, para que usted pueda ser edificado y alimentado con la palabra de Dios. Yo cuando miro a esta congregación veo personas trabajadoras, personas que realmente son fieles y personas que se esfuerzan. Muchos de ustedes trabajan duro durante la semana, trabajan en el campo, algunos trabajan en la casa, otros trabajan en oficinas, en fábricas. Y ustedes pasan tiempo y mucho tiempo con inconversos y personas que no conocen al Señor. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos porque la iglesia es la oportunidad que nosotros tenemos juntos de venir y recordar qué es la verdad. Por eso nos congregamos, para estar en la palabra y para orar. Porque en el mundo nosotros estamos expuestos constantemente a una guerra y estamos expuestos constantemente a aquellas cosas que no son verdad. Y nos reunimos entonces para recordar qué es la verdad. ¿Qué es la prioridad en nuestras vidas? ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Por qué hemos sido creados? ¿Por qué yo soy un seguidor de Jesús? Y yo sé que cuando hablamos de estar comprometidos con la iglesia, cuando hablamos de congregarnos, hay muchas personas que no quieren congregarse o comprometerse con una iglesia porque han sido lastimadas en la iglesia. Levanta tu mano si alguna vez tus sentimientos han sido heridos en una iglesia, por favor. Yo voy a levantar mis dos manos. Yo he sido lastimado y he lastimado a otros también. Esa es la historia de todos nosotros. Esa es la historia de la iglesia. Ahora me topé con un poema que yo creo que debería ser la oración de todos nosotros. Si realmente Cristo ama a la iglesia, y yo estoy convencido que Él ama a la iglesia, y es su voluntad que estemos juntos, entonces debería ser nuestro compromiso de estar conectándonos con el cuerpo de Cristo regularmente. Miren lo que dice este poema. Le he pedido al Señor que quite de mí esa supersensibilidad que roba el alma de gozo y de paz y hace que cese la comunión.
Cuando las personas se hieren, se rompe la comunión, ¿verdad? Y este poema dice: Señor, te pido que quites de mí toda supersensibilidad que le roba al alma el gozo y la paz y hace que la comunión se rompa. Yo creo que todos deberíamos orar por eso, ¿verdad? Que el Señor ensanche nuestro corazón. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Número 4, para ministerio mutuo. 1 Corintios 12:7, y ya vamos a ir terminando. Dice: a cada uno se le ha dado o se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La 1 Corintios 12 es un capítulo que habla acerca de los dones espirituales, y vemos que los dones espirituales se le ha dado a la iglesia para el beneficio mutuo. Los dones espirituales que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí, no es para yo mismo ministrarme, sino para ministrar a otros. Y nos congregamos para poder usar nuestros dones y ministrarnos mutuamente, y que la iglesia entonces sea edificada. No deberíamos limitarnos a entrar y salir, entrar y salir. Hay muchos cristianos así, entran y salen, y rara vez tú lo ves buscando interesarse por otros, y a lo mejor ve a alguien que es nuevo y acercarse a esa persona y decirle: no te conozco, a lo mejor eres nuevo aquí, déjame presentarme, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Hay algo que te pueda servir? Más adelante vamos a estar hablando sobre este tema de servir como una de las marcas y características de un creyente, pero nos congregamos para el ministerio mutuo. Y 5, ¿por qué la asistencia a la iglesia es importante? Este es el último punto. Para colaborar en el ministerio. Gálatas 2:9 dice: y al conocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí vemos a Jacobo, el medio hermano de Jesús, a Pedro y Juan, columnas de la iglesia, ahí con Bernabé y con Pablo, dándose la mano de compañerismo o de comunión. ¿Y qué es lo que caracteriza esa comunión? Dice el ministerio. Ellos iban a ir a los gentiles, Pablo y Bernabé, y Jacobo, Pedro y Juan a los de la circuncisión. Estás aquí por una razón. Estás aquí para unirte a nosotros en comunión, y estás aquí para unirte a nosotros en la misión que Cristo nos ha dado, de hacer discípulos. Ahora vamos a terminar en el mismo versículo, en el mismo pasaje que comenzamos, Hebreos capítulo 10, y regresa ahí si no lo tiene abierto. Quiero enseñarles algunas cosas en este pasaje para ya concluir. Hebreos 10:19 dice: entonces, comienza con esta palabra que conecta los versículos del 1 al 18, así que el autor de Hebreos está haciendo una referencia a los versículos del 1 al 18. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esos versículos? Bueno, el autor de Hebreos ha hablado acerca de Cristo, ha hablado acerca del sacrificio y ha hablado acerca de que el sacrificio de Cristo ha sido completado. El escritor de Hebreos va a basar todo lo que él va a decir en los versículos del 19 al 25 en lo que ya él ha dicho en los versículos del 1 al 18. Así que los versículos 19 al 25 es el resultado de lo que ya él ha dicho en los versículos anteriores. Ahora note la segunda palabra. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. La segunda palabra que aparece en el versículo 19 es hermanos. Le está hablando a creyentes. Y la tercera palabra que aparece es puesto. Esta palabra la va a usar 2 veces. La usa aquí en el versículo 19, puesto, y también en el versículo 21,
puesto que tenemos confianza para entrar y puesto que tenemos un gran sacerdote. Así que todo esto, toda esta verdad, que tenemos confianza para entrar y tenemos un gran sumo sacerdote llamado Jesús, como resultado de estas verdades bíblicas, ahora Él va a decir en 3 ocasiones, versículo 22, acerquémonos, versículo 23, mantengamos, y versículo 24, consideremos. Ahora, miren lo que dice en versículo 22, acerquémonos, versículo 23, mantengamos firme, versículo 24, y consideremos estimularnos. Ahora, quiero que usted vea la estructura de este pasaje. Porque normalmente este pasaje, el peso se le da en el versículo 25, ¿verdad? Cuando hablamos de congregarnos, los creyentes inmediatamente van a Hebreos 10:25 y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien mientras ustedes vean que el día se acerca, ustedes necesitan estar juntos, ¿verdad? Ahora, ese no es el peso del pasaje, aunque es importante congregarse. El peso del pasaje está en que todo lo que él acaba de decir no es posible si no nos congregamos. Si realmente tú crees que el regreso de Jesús es real y está cerca, Cristo va a regresar, ¿verdad? Amén. Y yo estoy deseoso. ¿Qué tal si viene mañana? ¿Algunos quisieran que viniera mañana? Yo espero que toda la iglesia diga amén, ¿verdad? Si nosotros estamos convencidos de que Él va a regresar, esa verdad futura debe afectar nuestro presente. Si tú te vas a ir de viaje, ¿qué tú haces? Bueno, tú preparas las maletas, tú te aseguras que dejas todo, si tienes un trabajo, todo adelantado. Si vas a ir a un lugar, tienes que comprar los boletos, el avión, tienes que reservar el hotel. Es algo futuro, pero tú estás haciendo algo en el presente para prepararte para ese futuro, ¿verdad? Y lo mismo Hebreos habla en cuanto a la realidad del regreso de Cristo. Si usted está convencido, si usted cree en el regreso de Cristo, entonces usted debería estar comprometido a congregarse, porque todas estas cosas no va a poder experimentarlas si no se congrega. Vamos a terminar cantando al Señor juntos. Y después yo voy a regresar y vamos a leer un pasaje para terminar. Hay varios hermanos que terminaron el entrenamiento Aspira. Vamos a presentarlos públicamente y vamos a orar por ellos después que cantemos al Señor juntos. Pónganse de pie conmigo, vamos a adorar al Señor.